gamer? ¿Cómo están? Yo soy Furia15 y en esta ocasión les voy a traer el reportaje especial de este pequeño y peculiar museo que se encuentra en la Ciudad de México. Así que pues vamos a comenzar, síganme. Por ejemplo, aquí en esta parte pues podemos ver algunos, digamos que los portátiles con los que primero se estuvieron jugando los primeros gamers. Pues no había colores, algunos ni siquiera eran precisamente digitales como el que está aquí. Este de aquí no es precisamente digital, pero bueno, pues con eso se entretenía la gente, ¿no? Y son cosas que pues son reliquias que solamente se pueden encontrar en este museo. Aquí en esta parte está precisamente toda la historia completa del Game Boy, desde los primeros dispositivos, pasando por el que era como que el convencional y el que todos querían ocupar, el Advance. Aquí están más o menos los cartuchos donde pues digamos que los primeros juegos que se estaban, o los primeros títulos que se estaban empezando a comercializar. Podemos ver a Mortal Kombat, podemos ver el Game Boy Advance portátil. Y aquí hay uno, quizás no muchos lo sepan, pero Game Boy en algún momento sacó, quizás tuvieron lo que es el Pocket. Y este Pocket tenía una camarita que a su vez también tenía una impresora que se le podía instalar. En esta impresora, tú lo que tomabas, las fotos que tomabas con esta camarita, que por cierto eran solamente de 8 bits, o sea, eran imágenes tal y como lo veías sin siquiera color, y de esa manera pues lo imprimía en esta, que era precisamente del Game Boy. No muchos lo conocieron, algunos precisamente pues sí. Aquí está el clásico, yo todavía tengo uno de esos, no sirve, creo que le falta la batería, y pues lo tengo guardadito por si acaso, ¿no? Por si dentro de muchos ratos empieza a valer más. Aquí podemos ver los cartuchos del Atari, y estos digamos que fueron los primeros cartuchos más comercializables, y es donde precisamente se empezaron a dar pauta a mucho más títulos, más diversión y pues más personajes. Atrás te podemos ver los de Nintendo 64, y en esta parte podemos ver los títulos de Mortal Kombat, los dispositivos, y digamos que también se está dedicando al segmento del tipo de gamer, que es el tipo de gamer arcade, ¿no? Sobre todo a los que estuvieron jugando las maquinitas, conocen muchos títulos a los que pues estuvieron jugando. Pasando a las estaciones de juego, pues estas son las primeras consolas que no parecen, más bien como microscopios, como cosas raras, y no una consola. Sin embargo, estos eran los dispositivos con los que principalmente pues estaban jugando, pasando por los diferentes diseños de Atari, el 2600, creo que el que yo tengo creo que es ese todavía. Ahí están los típicos manos con los que se podían jugar más de Pac-Man, y en la parte de abajo pues podemos ver los títulos que en aquel entonces eran los que se estaban jugando, que eran cartuchos con programas de 8 bits, era la forma en que se jugaban. Seguimos avanzando en la historia y podemos ver, por ejemplo, los juegos de disparos. Ese era el dispositivo que se podía usar para eliminar a los objetivos que tenían que ver con los shooters. Ahí es donde empieza precisamente el subsegmento de los shooters, ¿no? Y vamos avanzando, seguimos viendo más diseños de Atari. Atari precisamente en su industria fue tratando de revolucionar e innovar para que de esa manera pues siempre es tener la vanguardia, ¿no? Y ¿qué más? Por ejemplo, les voy a contar una cosa personal. Ahí al fondo podemos ver el Family, que era digamos que la versión económica pues del Nintendo 64 o del Super Nintendo. Y fue esa consola con la que yo primero empecé a desenvolverme. Fue la primera consola con que jugué con las Tortugas Ninja, y en esa donde ahí comenzó toda mi historia y mi bandita depravación, ¿no? Podemos ver ahí que es un guante que de alguna manera era como un control, y a pesar de que se usaban juegos con gráficos similares a los de Nintendo, pues también era un dispositivo peculiar que no muchos conocieron y que también fueron avanzando. Podemos ver también las pistolitas para jugar los patitos, y pues conforme vamos avanzando, algunas usaban incluso las teclas que eran de una computadora. Algunas eran perillas, algunos eran interruptores, algunos eran solamente digitalizar números, y esa era la manera pues en que podían controlar los videojuegos.
¿no? Todavía no existía tanto el joystick más que el Atari, pero se siguieron desarrollando algunos otros modos hasta que salió el controlcito de botones para Family y para Nintendo 64. Y conforme vamos avanzando en la parte de abajo podemos ir viendo cosas incluso hasta raras, pero que de alguna manera seguían funcionando en el parte de la industria del gaming. Y son títulos que podemos ver que ya no conocemos mucho, quizás a lo mejor gente que tiene un poco más de edad podría hablarnos un poco de ellos, aún no tenemos la referencia. Y si los que están viendo este video pues conocen de qué se está tratando, pues pueden comentarlo en la descripción del video. Bienvenidos todos sus comentarios. Podemos también ver el Super Nintendo, que fue el que le siguió de Nintendo, y ahí salieron muchos más títulos. El cartucho ya tenía otra forma, ya era diferente, se iban ajustando a otros nuevos títulos. Y aquí en medio podemos ver una bazooka, que había un título que se llamaba Super Scope 6, y con esa bazooka podías, digamos que mandar ya sea las municiones ligeras o las pesadas, que eran los misiles. Y pues funcionaba, el principio era lo mismo que con la pistolita de Nintendo para matar a los patitos, ¿no? Ahí podemos ver un robotcito, un mando de tipo arcade, que digamos que era para poderlo usar en casa. Y conforme vamos avanzando pues seguimos viendo pues más títulos de aquella época. Y conforme vamos avanzando pues esto se va actualizando, ¿no? Podemos ahí ver algunos títulos de que pasaron a la computadora, el legendario Mario Bros, el Link, tenemos ahí el Link, la versión de la dorada precisamente del cartucho. También podemos ver a los cazafantasmas, Batman, que todavía siguen desarrollando muchos títulos de Batman, por cierto. Mario Bros, bueno, el típico Tetris, que es pues muy bien sabido de los que jugaron. Podemos ver una consola de Neo Geo, que es primeramente donde se desarrolló pues los juegos de King of Fighter. Y en esa parte que estamos viendo, vamos a acercarnos un poco, podemos ver el Jaguar de Atari, que era la competencia directa de Nintendo 64. Y en esta consola fue donde salió Doom. Y pues la verdad es que además de Doom tenía muchos juegos muy interesantes y muy entretenidos. Para quienes lo conocieron, pues bueno, precisamente sabrán de lo que estoy hablando. ¿Qué más? No solamente es Atari, no solamente es Nintendo, no solamente podemos ver que Panasonic también en algún momento intentó desarrollar consolas para los juegos. Y ahí podemos ver el título que se llama The Need for Speed. Fue precisamente quien impulsó el primer título de este juego de carreras. Y pues ahí está la consola, ¿no?, que desarrolló Panasonic. Más adelante pues podemos ver ya más dispositivos de juego, ya cartuchos un poco más actualizados. El primer PlayStation que sacó Sony, digo, fue Panasonic primero, pero después Sony. Y Sony sí le dio con todo, ¿no? Porque pues muchos jugaron también muchos títulos con esto. Y pues de este título hay muchos clásicos. No sin antes mencionar que Sony, cuando sacó sacó su PlayStation, pues fue, digamos que adquiriendo ideas del Dreamcast. Sin embargo, PlayStation lo que hizo es pasar los juegos de cartuchos a un CD. Y de esa manera pues lo hizo mucho más práctico al momento de adquirir una consola. ¿Qué eso me va a hacer corte directo. Nintendo se fue para abajo, güey, ahí. Y ahí fue en ese momento en que Nintendo pues se fue, pero para abajo, ¿no? Podemos ir viendo, aquí hay un Virtual Boy que fue de una época muy, digamos que muy antañerísima, pero también es el precursor del Oculus Rift. Y obviamente pues ahí están los títulos que se jugaban y pues de alguna manera pues el Oculus Rift no es una novedad de este año o del año pasado, sino desde hace muchísimos años. Abajito podemos ver el PS1, la versión portátil con su pantallita para que cuando puedas, digamos que estás en la casa del amigo, solamente te conectas y ya puedes jugar sin necesidad de estar en tu módulo de juego. Podemos ver más versiones de Nintendo 64, su peculiar mundo que salió. Abajo tenemos ya los títulos en CD, que era precisamente lo que le comentaba, lo que impulsó a Sony a sobresalir en la industria del gaming. Más dispositivos para shooters, para interactuar de manera física. Y atención aquí, queridos gamers, que podemos ver en el fondo los títulos de World of Warcraft, que si bien es cierto, este título ha alcanzado cerca de poco más de 10 millones de suscriptores. Es un juego muy bueno, el cual causa muchísima adicción.
Y pues bueno, si bien es cierto, por ahí hemos sabido que ha habido gente que pues hacen cosas increíbles con tal de seguir jugando, como incluso hasta venderle el alma al diablo, vender a la abuelita y muchas cosas más con tal de jugar World of Warcraft, chavos. Un buen titulazo. Más arribita podemos ver ahí también que fue precisamente Nintendo 64 cuando impulsó los títulos de Pokémon para todos aquellos seguidores de Pokémon. Bueno, ahí están las raíces, ¿no? Podemos ver el título de Pokémon, que es todavía en cartucho, y la versión para portátil. También podemos ver algunos otros carcasas de Nintendo 64. Por aquí está el Sega, señores, la versión portátil también. Algunos títulos de NFL, Sega también. Y miren, damas y caballeros, ahí podemos ver el Dreamcast de Sega, que es el dispositivo que revolucionó los juegos y los conocen hoy en día como los juegos en CD. Ahí podemos ver, digamos que la parte principal, donde ahora ya no tenemos que soplarle, ¿no? Para que a ver si el cartucho jala. Basta con limpiarlo y ya es una manera más factible de usar los juegos en CD. Por ahí abajito podemos ver algunos juguetitos de colección que son o asimilan los juegos de arcade. Son las versiones minis y las versiones oficiales incluso podemos ver el blanquito que está ahí. Ahí es en ese diseño de arcade donde se jugaban los primeros Marvel contra Capcom. En los PlayStation, que está el 2, la versión Slim. El primer Xbox fue cuando salió también, un titulazo, digamos que dando y despegando con Halo 1, con Combat. Y también arribita tenemos otra carcasa, otra versión que salió del Xbox, del primer Xbox, su peculiar mando. Podemos ver la colección, la edición de colección de Halo 2, que es la carcasa de aluminio. ¿Y qué más podemos ver por ahí? El GameCube, también de Nintendo 64. Nintendo 64 no deja de seguir desarrollando y nos ofrece una forma cuadrada, una forma distinta, rompiendo el paradigma de las consolas que actualmente conocemos. En la parte de abajito podemos ver la guía de Gears of War 3. Titulazo, por cierto. Podemos ver más títulos de GameCube. Ahí podemos ver el de Star Fox, de Metroid. ¿Qué más podemos ver? Ese cochecito que veo ahí me recuerda mucho al cochecito detonable de Call of Duty. No sé si sea precisamente que se refiera a eso. Algunas ediciones especiales de Resident Evil, de Gears of War 2, Gears of War 3. La foto de Dom con María. Momentos muy muy épicos. Tenemos el Xbox 360, la versión de Halo 2. Y muchas cosas que pues es digamos que un museo de ensueño para todo gamer que es muy muy pasional, ¿no? Ahí también tenemos la versión original de Xbox 360 en blanco, black. ¿Qué más? El PlayStation 2, el Halo Reach, el primer dispositivo de sensor con Kinect. ¿Y qué más podemos ver por ahí? ¿Qué hay por allá? El Wii, ahí está el Wii. También podemos ver el Wii. Nuevamente, después del GameCube, Nintendo desarrolla la versión del Wii con sensores a la parte de arriba. Y tenemos una edición especial de Street Fighter para la gente que sigue amando el arcade. Y mis chavos, en la parte de abajo podemos ver digamos que la parte de coleccionable de muchos títulos, ¿no? Podemos ver a Metal Gear Solid, algunas playeras, hay un poco de merchandising, libros, colección, minifiguras épicas de Metal Gear. Para que puedan comentar en la descripción de este video cuál tienen, cuál no tienen y cuál les hace falta. Aquí podemos ver la parte artística. Tenemos algunas piezas elaboradas de manera digital de algunos artistas y pues podemos ver que son principalmente de créditos muy admirables. Tenemos 1, 2, el tercer cuadro con un estilo muy peculiar, muy original. Podemos ver aquí más, por cierto, para los que se perdieron mi video, en el cual también
elaboro uno de Kratos en lienzo con acrílico, bueno, ahí también se los dejaría en la descripción del video. Quienes tengan esto o alguno de estos es porque realmente son muy fans de algunos títulos, ¿no? Por ejemplo, arribita podemos ver el coleccionable de Halo Reach, Nubul, podemos ver a todos los personajes. Yo creo que no es necesario mencionar todos, ustedes los conocen. Batman, ahí, el de Metal Gear. Trae también a Big Boss, una figurita muy bien elaborada. A detalle, muchachos, Master Chief, Batman y al legendario Marcus Phoenix. Una edición muy especial. Podemos ver la banderita, la edición especial que salió en los Gears of War. Aquí podemos ver la calcomanía, que es más chiquita, la que salió en el disco. Y tenemos la medalla con la insignia de la COP, el típico engrane. Y a continuación ahí, damita, caballero, podemos ver el libro de imágenes, ediciones especiales, son imágenes que ofrece Titanfall. Podemos ver el libro de arte de todas las imágenes únicas y especiales que no podrán ver en otro lugar más que en este librito, en una edición especial de Titanfall. Y ahí, muchachones, estamos viendo el Titán con los pilotos. Está increíble, el tamaño que tiene, creo que es el más grande de esta sección. Está enorme. Figura clásica de Final Fantasy, muy detallado, muy padre. Y a la derecha también tenemos al personaje de Infamous, también muy elaborado, precisamente escenificado con el título. Muy interesante, ganas dan de tener todos. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño reportaje que les he preparado acerca de el museo que se encuentra en la Ciudad de México. Y no sin antes agradecimientos especiales a Mario 3, que nos ha proporcionado la musiquita de fondo que han escuchado durante el trayecto de esta filmación. Y bueno, también nos dan mencionar el agradecimiento al camarógrafo que tenemos a Alfa Draco detrás de cámaras. Y bueno, pues hasta aquí les digo, yo voy a seguir jugando Mario. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Un saludo y game over.